Anoche, después de un día de rumores y de una tarde en la que parecía el Gabinete Nacional el juego de la silla, porque cualquiera podía resultar eyectado, Javier Milei terminó echando al ministro de Infraestructura. El ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, fue expulsado del gabinete supuestamente por haber revelado parte de lo conversado por la mañana en la reunión de gabinete, donde, según Ignacio Ortelli, periodista del diario Clarín, Javier Milei había dicho: si no sale la ley ómnibus, los fundo a todos, les hago quebrar las provincias. Claro, lo que dijo Milei en la reunión de gabinete, en realidad ahora aparece casi confirmado por el hecho de que hayan echado al ministro de Infraestructura por revelarlo sin desmentir que haya dicho eso. Pero en realidad no es tan distinto a lo que había puesto por escrito Luis Caputo, el ministro de Economía, que no había dicho les fundo las provincias, pero les había dicho a los gobernadores que si no arbitraban los recursos, o sea, si no obligaban a los diputados y senadores de sus provincias a votar la ley ómnibus, iba a haber un ajuste mucho mayor y ese ajuste además se iba a aplicar sobre los recursos destinados a las provincias. Bueno, Guillermo Ferraro se fue después de 45 días. Dicen algunos que también se llevaba mal con Nicolás Posse, jefe de gabinete y muy amigo de Javier Milei, amigos ellos de la época en que los dos eran miembros de la Corporación América, trabajaban acá en el edificio de Honduras y Bonplan, reportando las órdenes del magnate Eduardo Urnequian, pero la verdad no tuvieron ni tiempo de llevarse mal Guillermo Ferraro y Nicolás Posse. Hace 45 días que asumió Javier Milei. Y claro, la amenaza de fundir a las provincias no es en realidad tan una amenaza, es una amenaza a futuro, pero ya es también un poco algo que está pasando, porque en La Rioja, por ejemplo, en estos 45 días, claro, parece que fue un montón de tiempo, pero fue re poco tiempo. En este tiempo ya aprobaron en la legislatura la emisión de una cuasimoneda. En La Rioja salió por ley el Chacho, que va a emitir a partir de febrero el gobierno de La Rioja y les va a pagar hasta el 30% del sueldo a los estatales con esa cuasimoneda. Esto es algo que no pasaba desde 2001. Pero no es lo único que pasó, que una provincia decidió emitir una cuasimoneda y que el Gabinete Nacional, en medio de amenazas a los gobernadores de fundirlos, echa a un ministro por haber difundido esa frase del presidente. También hubo en este tiempo una superintendencia de seguro de salud que asumió supuestamente para controlar a las obras sociales y a las prepagas, y cuyos referentes, cuyos principales directivos fueron echados a principio de esta semana y reemplazados ayer por un ejecutivo que viene de laburar 30 años en OSDE. Antes de eso, habían convocado como vocera presidencial a Marina Calabró, que les dijo que no, entonces llamaron a otro vocero presidencial que también les dijo que no, y finalmente terminó asumiendo el cargo Manuel Adorni. En tanto se puteaban el secretario y el subsecretario de medios y terminaban eyectando al que inicialmente fue el secretario de medios, Eduardo Roust, después de haberle negado información de qué pasaba en las reuniones de gabinete. Entonces, la crisis política en la que ahora quedó claro está el gobierno, que echó un ministro a mes y medio de arrancar, no empezó ahora, viene desde el día 1. En paralelo a la crisis que atraviesa el Ejecutivo, el Congreso está en llamas, porque intentó empujar Javier Milei, medio de prepo, con una ley, un proyecto de ley que modificaba a su vez 600 leyes que se discutieron ampliamente en el Congreso, y con un DNU que a su vez introducía cosas tan relevantes como una reforma laboral por decreto, algo que en su momento se discutió también muchísimo en el Congreso. Bueno, todo eso también expresa la crisis política. La coalición cívica denunció que lo que pasó con el dictamen en la comisión que evalúa el proyecto de ley antes de que baje
al recinto, es como la Banelco de Javier Milei. Hay mucha gente que nos escucha que capaz no recuerda el escándalo de la Banelco, pero el escándalo de la Banelco fue lo que llevó en el año 2000 a que renuncie Chacho Álvarez, el vicepresidente de aquel momento, que acompañó a Fernando de la Rúa desde el peronismo, desde el Frepaso, y que se fue cuando estalló el escándalo de las denuncias de que le habían puesto guita en las Banelco a los diputados para que aprobaran la reforma laboral. Aquella denuncia la hizo un Hugo Moyano, que ya venía enfrentando la flexibilización del menemismo a contramano de todos los demás sindicalistas que habían apoyado tanto la flexibilización como las privatizaciones. Ahora hay serio riesgo de que la ley se caiga. Pueden tratarla el martes que viene porque hay dictamen, es cierto, pero el dictamen algunos dicen que es trucho, que lo modificaron en un departamento de Recoleta y que si tratan la ley corre riesgo de que después sea declarada nula. Pero otra posibilidad es que no se trate directamente. Y vos fijate que el Fondo Monetario la semana que viene tiene que tratar en directorio el préstamo para la Argentina que anunció Cristalina Georgieva cuando se vio con Milei allá en Davos. ¿Y qué quiere el Fondo Monetario para liberar esa guita? Tener asegurado que Milei va a poder llevar adelante el ajuste, sobre todo el ajuste respecto de los jubilados, el recorte de los haberes jubilatorios que está contenido en la ley Ómnibus. Ahora, si la semana que viene el fondo tiene que discutir esto y Milei no consiguió la media sanción de la ley Ómnibus que esperaba tener la semana pasada, que después esperaba tener el fin de semana pasado, que después esperó tener esta semana, que ahora espera tener el martes pero que no está asegurado que lo tenga, bueno, el Fondo Monetario tranquilamente puede decir que no. Puede decir que no también porque vio que el decreto con el que arrancó Milei, que obviamente al Fondo Monetario le gusta, ya está judicializado en un 70%. Hay amparos, por ejemplo, contra el capítulo de reforma laboral que ya prosperaron en distintas instancias. Pero otros capítulos de ese mismo decreto también están recurridos en la justicia por otros sectores que se ven afectados por desregulaciones que se hicieron en muchos casos a pedido de lobbies que no sabemos cuáles son, que son los que redactaron esta ley. Bueno, en ese contexto hay quienes todavía tienen esperanzas de que Milei, a fuerza de desempleo, de recesión, de que la gente no tenga guita, vaya a frenar la inflación. Y que en marzo, ayer me lo decía por ejemplo un empresario muy optimista, se ve, que en marzo puede llegar a volver a ser de un dígito la inflación, o sea, de menos del 10%. Pero hay varias cosas que sugieren lo contrario. Por ejemplo, la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, que presagia que puede llegar a haber otra devaluación del oficial para empatarle a la inflación acumulada desde que Caputo devaluó el 120%. Hizo que suba el dólar de 3.66 a 800 mangos. Bueno, si esa devaluación se concreta en febrero o en marzo, como apuesta el mercado apuesta que eso va a pasar en el próximo mes y medio, bueno, la inflación va a volver a picar fuerte. Ahora, no solamente está ese riesgo de devaluación, también la inflación actual, la inflación de ahora, de este final de enero, empezó a rebotar hacia arriba. Yo siempre les leo el informe semanal que hace LCG, la consultora que fundó en su momento Martín Lustó, que mide la inflación semanal, que tuvo un pico del 11,5% en la segunda semana de diciembre, después de que Caputo devalúa, 11,5% en una semana. Después de eso tuvo el 7,1%, después el 4,6%, el 3,7% y el 2,1% la semana pasada. Uno mira la escalerita y dice, viene bajando. Bueno, esta semana vuelve a subir, a casi el doble de la semana pasada. 3,5% le dio la inflación a LCG, repito, una consultora que está lejísimos de ser kirchnerista, progre o zurda, como dicen en La Libertad Avanza. El mes y medio que cumple hoy Milei fue un mes y medio a los tumbos. Un mes y medio donde, como ves, hay ministros que ya se fueron, gobernadores que le ofrecieron toda su lealtad al punto de arrastrarse, aunque él les decía coimeros, les decía corruptos, les decía que son la casta, y que aún así
ahora empiezan a ver que se desmoronan todos los acuerdos que habían tejido con este gobierno. Está flotando la amenaza que lanzó ayer por la mañana el presidente de fundir provincias enteras, provincias donde además lo votaron en algunos casos 2 de cada 3 personas en el balotaje. Pero provincias donde la economía se va a hacer inviable si prosperan los planes del DNU y de la ley Ómnibus. Provincias que directamente considera prescindibles en términos productivos un gobierno que agarra la receta del fondo, se abraza a ella, igual que se abrazó Mauricio Macri, pero que creía que podía atropellar instituciones de la democracia que me da la sensación no está pudiendo. Ayer comentábamos con algo de sorna la tapa de Clarín, que decía un paro de bajo impacto, una movilización muy multitudinaria, pero que no cambia nada. Ahora me pregunto, ¿cambió algo o no cambió nada esa movilización de más de 1,5 millones de personas en toda la Argentina? Digo, porque ayer a la noche, menos de 24 horas después, Milei tuvo que tirar por la ventana a un ministro.